Muchas gracias, John. Sí, como ha dicho, ya tenemos una relación todavía no larga, pero sí buena, y ojalá que sigamos colaborando muchísimo tiempo y, como decías, beneficioso yo creo que para todas las partes, ¿no? Para nosotros porque nos permite conocer gente nueva, conocer perfiles nuevos, personas nuevas y tener mejores candidatos para nuestros procesos de selección y nuestros clientes. Bueno, para del máster intentar daros una orientación de cómo está el mercado laboral en cada uno de los momentos, ¿no? La, el webinar de hoy, bueno, es uno de los webinars, diría, más complicados, ¿vale? Más complicados a impartir porque todavía hay mucha incertidumbre bueno, voy a intentar dar unas pautas de lo que nos estamos encontrando y de unas pequeñas previsiones que estamos haciendo nosotros, tanto a nivel local, a nivel estatal, como a nivel europeo o internacional, ¿no? Entonces, bueno, he preparado una pequeña presentación, o iré contando alguna idea y dato, ¿vale? Por supuesto, como hay para hacer cualquier pregunta o cualquier cuestión, y si vemos que la respuesta pues dejamos para el final y si no la intentamos responder en el momento. También me gustaría decir que lo que yo voy a decir ahora es una opinión no solo personal, también profesional, ¿vale? Pero que ni es ex cátedra ni hoy en día, bueno, pues podría escribir, ¿no? Pero creo que es bueno que aquí sea lo más transparente posible con vosotros y os dé mi opinión personal, contrastada con todos los años que llevo trabajando aquí y con todos los estudios que estamos realizando como compañía, ¿vale? Voy a ir compartiendo la presentación. Bueno, como os decía, este es un webinar complicado, en mi opinión. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que llevamos confinados en este estado de alarma, desde el 16 de marzo, hemos dado muchísimos webinars de diferente contenido, ¿no? Hemos hablado de la gestión del talento en una situación de teletrabajo, hemos hablado de las buenas prácticas del teletrabajo, de las dificultades del teletrabajo, de la gestión de los equipos comerciales trabajando desde casa, la gestión de clientes y la venta trabajando desde casa, optimización de recursos personales o humanos trabajando desde casa, etc. etc., ¿no? Y ahora están empezando a demandar, pues, y nosotros mismos estamos empezando a ofrecer la posibilidad de hablar sobre cómo vemos el mercado laboral, ¿no? Y voy a resumir en una sola palabra ahora cómo vemos el mercado laboral y es muy mal, ¿vale? Muy mal. No voy a ser pesimista, voy a intentar ser realista, ¿vale? Luego os daré pues los pequeños rayos de luz que pueda haber. Antes de empezar con la presentación os doy un dato, ¿no? Nosotros el 13, ¿no? El viernes 13 de marzo, en la oficina de Bilbao, teníamos 291 procesos de selección abiertos, ¿vale? 291 procesos de selección abiertos en la zona norte, País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Burgos, ¿vale? El día 17 teníamos 62. ¿Vale? Ese fue el primer impacto del coronavirus, ¿vale? Ahora ya hemos recuperado un poquito y veremos cómo va, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de cómo ha afectado esto bueno, pues en el mercado laboral, ¿no? Sí que quiero hablar, y luego está puesto en la presentación, hablaré de una parte del coronavirus, la situación del COVID, ¿vale? Y luego hablaré del post-COVID, que para mí hoy en día es preocupante, ¿vale? El post más que el actual. Si nos vamos directamente, vamos a la presentación, pues eso, haré una breve presentación nuestra, súper rápido, como siempre. Luego hablaré del mundo laboral, intentaré hacer una reflexión de cómo está actualmente el mercado laboral, la situación, el contexto global que nos engloba, qué es lo que están buscando las empresas, independientemente del coronavirus y la situación, qué es lo que van a buscar las empresas, y luego dejamos para ruegos y preguntas, ¿vale? Sobre nosotros, todos o prácticamente todos nos conocéis, pero muy rápidamente, porque además hoy sí creo que es muy importante en este webinar explicar quiénes somos para que entendáis que muchas de las cosas que voy a contar no son cosas solo de Bilbao, ¿vale? Sino que son cosas mundiales, bueno, y creo que es relevante en este caso, ¿vale? Porque es una crisis, no voy a decir que es la primera, pero por lo menos sí que la primera que vivimos casi todos nosotros, que es tan potente a nivel mundial, ¿vale? Y no está tan concentrada en una zona geográfica o incluso en sectores, ¿no? Bueno, PageGroup es una consultora líder de selección y servicios de consultoría de personas, ¿vale? Se fundó en el año 74 en Inglaterra y en España llevamos desde el año 97.
Actualmente tenemos oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Vigo, que se abrió este año en enero. ¿Vale? Tenemos 3 compañías, que son Page Executive, Michael Page y Page Personnel. Son 3 compañías muy similares, simplemente cada una se especializa en un tipo de perfil a nivel de cualificación y responsabilidad dentro de una compañía. Page Personnel se dedica a la selección de perfiles de apoyo cualificado y mandos intermedios, Michael Page de mandos intermedios a mandos directivos y Page Executive directivos, miembros de consejos de administración y perfiles normalmente de empresas muy grandes con salarios muy elevados, ¿no? Estamos presentes en, bueno, pues no sé decir ahora, pero vamos con 34 países en todos los continentes y todavía Europa sigue siendo la zona geográfica de mayor peso tanto del volumen de contratación como de facturación del grupo, ¿vale? A partir de ahí ya nos vamos a la presentación. ¿Qué objetivos tengo yo? ¿No? Pues intentar daros una visión general del mercado laboral actualmente y un contexto actual real, ¿vale? Y como objetivo concreto, pues al final intentar enfocar bien la búsqueda de empleo de cada uno de vosotros en caso de que estéis buscando. Luego, no lo he puesto en la presentación, pero luego si queréis al final, si a alguno le puede interesar, podemos hacer una visión si vais a ser reclutadores, ¿no? Si no vais a ser tanto candidatos en búsqueda activa, sino si lo que vais a hacer es en vuestras empresas, en vuestros equipos, en vuestros departamentos, vais a necesitar gente. Eso también lo podremos hablar, que para ese punto sí que ya te digo, no lo he preparado en presentación, pero creo que es algo súper interesante de lo que se podría hablar también. Vale. En primer lugar, si dejamos el coronavirus fuera, ¿qué buscamos nosotros como profesionales en un trabajo? ¿Vale? ¿Por qué la gente cambia de trabajo? Pues normalmente cambia porque quiere un desarrollo profesional, porque en su empresa considera que no tiene unas buenas condiciones económicas o que no le reconocen toda su labor, porque el ambiente laboral no es bueno, el jefe es una empresa muy jerárquica, es una empresa muy complicada, bueno, por lo que fuera, porque el ambiente no es bueno, porque le apetece un cambio sectorial, ¿vale? Que normalmente muchas de las personas que realicéis los MBAs o los másters, muchos de los motivos por los que los realizáis es precisamente porque os apetece un cambio de sector o de puesto, ¿no? Y entonces es algo muy atractivo y es uno de los motivos por los que la gente cambia de trabajo, ¿no? Y luego, pues, situación de la empresa no es buena. Este punto, el último, el de porque la situación de la empresa no es buena, va a pasar de ser un punto más por el que la gente va a pensar en un cambio a ser el punto más importante por el que la gente cambia o quiere cambiar, ¿vale? La situación de las compañías afecta muchísimo en la motivación a cambio de las personas. Hoy en día hay algunas compañías que están funcionando muy bien, pero en general, la mayoría de las compañías están en una situación complicada. Complicada con ERTES, ya sea totales o no, ya sea por fuerza mayor o por causas productivas. La empresa puede complementar el 100, el 90, el 80%, pero en términos generales, un porcentaje muy grande de las compañías de casi cualquier sector están pasando por dificultades. Incluso las empresas de alimentación, ¿vale?, que hablamos, están pasando por dificultades, no tanto en facturación, quizás no tanto en facturación, sobre todo las que se dirigen directamente al gran consumo o al retail, porque las que se dirigen a Horeca evidentemente están sufriendo, pero están teniendo roturas de stock, están teniendo problemas logísticos, están teniendo muchos problemas en sus fábricas, con posibles casos de gente infectada, por lo tanto todo ese turno se tiene que paralizar y confinar en casa. Es una serie de dificultades, ¿no? Por lo tanto, las situaciones de las empresas hoy en día son muy complicadas. Y si nos centramos solo en la parte económica, pues todavía más, ¿vale? Con una reducción de ventas brutal. Y cuando digo brutal, y os doy el ejemplo que os he dicho antes, ¿no? Pasamos de 291 procesos de selección a no llegamos a 70, ¿no? Pues os podéis imaginar eso en nuestro caso, lo que supone a nivel de negocio, a nivel de facturación y a nivel de actividad, ¿no? Y prácticamente el 90% de nuestros clientes, incluso los que están contratando gente, están en situaciones muy complicadas, ¿vale? Situación actual, ¿vale?
Mercado globalizado, eso estamos de acuerdo desde hace muchos años en ambos sentidos. La digitalización total, esto ha cogido todavía mucho más peso. Cuando hablábamos de digitalización, y lo hemos comentado los que nos hemos conectado primero con John, estábamos hablando, ¿no? Antes hablaba mucho de la digitalización, Industria 4.0 en las empresas industriales, hablábamos de cómo estábamos conectados todos. Bien, la realidad es que nadie se planteaba, o prácticamente nadie se planteaba, hacer una reunión comercial por cualquier sistema de conectividad como Skype, Zoom, Teams o cualquiera de estos, si la persona estaba en su misma provincia o estaba incluso en su mismo país, ¿no? Bueno, oye, pues me voy a verte. Hoy en día todos lo hemos tenido que hacer, ¿no? Por lo tanto, la digitalización era ya una realidad, pero ahora ya no es que haya sido una realidad, es que ahora ya ha sido, es algo que sí o sí lo hemos necesitado y lo hemos tenido que utilizar en estos 2 meses para poder seguir vivos como compañías y como profesionales. Yo no sé si, ¿no?, se habla de la digitalización, el teletrabajo, todas estas acciones vienen para quedarse. Bueno, yo no, eso no soy quien para decirlo y no tengo tampoco un criterio claro. Lo que sí que tengo claro es que no sé si viene para quedarse, pero que las tendencias de trabajo, los hábitos de trabajo se van a ver modificados. No sé en qué porcentajes, pero se van a ver modificados, por supuesto, y sin lugar a dudas, ¿no? Y sin lugar a dudas. Nosotros en nuestras propuestas, en nuestros contratos que firmamos con clientes, siempre poníamos que todos los candidatos serán entrevistados presencialmente por el consultor que realice el proceso de selección, y hoy en día ya lo hemos cambiado y ponemos que todos los candidatos serán entrevistados presencial o digitalmente por el consultor que realice el proceso de selección, ¿no? Pues una realidad que todas las empresas lo estamos viviendo, ¿no? Luego es un entorno muy dinámico y cambiante. Pues eso creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Como hemos pasado en cuestión de horas o de días, sin que nadie lo esperara, una situación semi-normal, que se hablaba de un virus que había en China, a estar encerrados en casa, teniendo que sacar adelante la familia, el trabajo y todo, ¿no? Por lo tanto, el entorno ya era cambiante antes de esta crisis y hoy en día todavía más, ¿no? Y ahora tenemos el coronavirus y después tendremos la crisis post-coronavirus, ¿no? Como os decía al principio, a mí me preocupa más el post que el hoy, ¿no? Y nosotros como compañía y yo como oficina en Bilbao llevo muchos años trabajando en esto y yo he pasado una crisis y media, ¿no? Una crisis, y intento buscar similitudes y buenas prácticas de la crisis del 2008-2011 para poner en práctica ahora, ¿no? Y la realidad es que muchas pueden venir bien, pero es que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Absolutamente nada que ver. Y ahora en este siguiente punto lo veremos, ¿no? Para mí, un dato claro, ¿no?, es que la incertidumbre es generalizada en los mercados financieros, en todos los países, ¿no? Sectores muy relevantes en una profunda crisis, automoción, aeronáutico, infraestructuras. Y ahora sigo con los siguientes puntos, pero me quería detener aquí. Diría que de los últimos años, evidentemente de posguerras y tal es diferente, pero eso gracias a Dios no lo hemos vivido ninguno de nosotros, diría que es la primera crisis a la que nos vamos a enfrentar a nivel mundial. A nivel mundial. Y a nivel multisectorial. Multisectorial. No hay prácticamente ningún sector, que los hay algunos, pero prácticamente no hay ningún sector que no esté sufriendo esta crisis. Y prácticamente no hay ningún país o ninguna región que no esté sufriendo esta crisis. Esta crisis actual, coronavirus, el impacto en el corto plazo. Pero que esto va a dejar secuelas en todas las regiones y en todos los sectores está clarísimo. En algunos las secuelas serán más pequeñas y la recuperación será más rápido, y en otras las secuelas serán mucho más grandes y la recuperación será muchísimo más lenta, ¿no? En los casos en los que se pueda recuperar. Si os fijáis, las primeras semanas de confinamiento o de estado de alarma se nos hablaba de una recuperación en V. Y yo creo que, yo por lo menos no había oído nunca lo de la recuperación en V, ¿no? Luego se pasó a una recuperación en U. Y ahora ya nadie habla de recuperación, o muy poca gente habla de recuperación. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún sector que esté funcionando y que esté tirando, no hay ninguna región que esté tirando y que esté aguantando, y hay muchísima incertidumbre de los tiempos de recuperación de las empresas en base
a la recuperación sanitaria. O sea, la recuperación económica está ligada a una recuperación o el descubrimiento de la vacuna o de los medios que puedan hacer que nos hagamos todos inmunes, ¿no? Por lo tanto, ya es más complejo hablar de esto. Vinculada a nosotros, y yo siempre os voy a dar ejemplos nuestros, porque me puedo permitir hablar de mi compañía y no tanto de mis clientes, pero abierto a hablar de cada uno de vuestros sectores, ¿no? Y de vuestras empresas. Nosotros en la crisis del 2008, del 2008 al 2011, que fueron años muy duros para nosotros, España sufrió muchísimo, con una caída de la facturación de más del 50%. Pero había otros países pues, que no sufrieron, incluso que estaban creciendo, véase Asia, ¿vale? Todos nuestros países, todas nuestras oficinas en los países asiáticos en esos años crecían muchísimo, Latinoamérica crecía muchísimo, por lo tanto nosotros como compañía, bien, Europa y especialmente el sur de Europa, España, Italia, Portugal, estábamos sufriendo muchísimo, pero había otras regiones que nos daban soporte y conseguían que el resultado bueno, pues del conjunto del grupo, ¿no? Del consolidado del grupo fuera muy positivo, la acción crecía, los inversores estaban contentos, repartíamos dividendos, bien, pues muy positivo. La realidad es que la situación hoy es que no hay un solo país que vaya bien. Es la primera vez a la que una compañía como la nuestra, por ejemplo, se enfrenta a una crisis mundial en la que todos los países del mundo están sufriendo. Algunos simplemente están decreciendo en facturación respecto al año pasado y en otros casos el objetivo es perder el menos posible, ¿no? Y os doy un dato clarísimo bueno, es un dato público, lo comparto aquí, tampoco es para publicar por ahí, pero vamos, es un dato público, ¿no? Nosotros en España facturábamos 4 millones al mes en febrero del 2020. ¿No? En abril del 2020 hemos facturado 1.100.000. Y nosotros somos un termómetro, es decir, si nosotros hemos caído un 75% de la facturación, un poco menos, un 70% de la facturación, es porque nuestros clientes no están contratando. Y si los clientes no contratan, no quiere decir que hayan caído tanto ni que estén sufriendo tanto, lo que quiere decir es que sus necesidades de incorporación de personal por inversión han parado. Nosotros hoy en día, ¿de qué estamos viviendo? Estamos viviendo de sustituciones por salidas, por bajas y por jubilaciones. Y en algún caso, sectores y empresas concretas, por necesidad de incorporar talento. ¿Vale? Pero tenemos que pensar que empresas como las nuestras durante la crisis sobreviven no de la creación de empleo, sino del propio empleo natural, de las necesidades de empleo que se generan en un mercado laboral en el que hay pues eso, jubilaciones, salidas voluntarias y tal, ¿no? No tanto de la generación nueva. Y eso es un dato muy importante, ¿no? Por otro lado, ¿cómo va a ser la reactivación después de la crisis del coronavirus? Pues complicada, ¿no? Complicada. Hay países que podrán salir muy rápido, otros que podrán salir más lentos en función de las medidas que se tomen en cada uno de los países, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues esta situación que nos encontramos pues genera una exigencia muchísimo mayor a la hora de hacer selección por parte de las compañías, ¿vale? Exigiendo una calidad en el perfil, una formación, una experiencia mucho más quizás exigente de lo que puede ser en un momento de bonanza económica de crecimiento, donde buscas un buen perfil, pero quizás eres más flexible con su experiencia anterior, con los idiomas o con lo que fuera, ¿no? Y luego para mí un dato claro, ¿no? Se dispara la tasa de desempleo. Nosotros tenemos una previsión y no es una previsión, no sé hasta qué punto va a ser 100% real, ¿no? Pero que la tasa de desempleo en España llegará a un 24%, ¿no? En una previsión que hemos hecho nosotros internamente. 22% de desempleo es una locura. En el 2008, quitando algún colectivo en Andalucía, normalmente de perfiles cualificados jóvenes que llegaron a estar en el 35%, no se ha visto nunca. Nunca. Y aquí en Euskadi, dentro de lo que cabe, pues siempre somos una región que mantiene el empleo de una manera más estable. ¿No? Pero bueno, en España, con 15 días de confinamiento, solo con 15 días de confinamiento, hemos subido prácticamente un punto, ¿no?
conjunto. Y luego hay países como Estados Unidos, que pasa en el año 2019, donde tenía una tasa de empleo del 3,4, a abril de 2020, donde tiene una tasa de desempleo del 14,7. O sea, acabó el 2019 con 3,4 y el que tenga el mute abierto, si lo puede poner, por favor. Cuidado. Venga, ahora. Lo que quiere decir que países como Estados Unidos, con una economía teóricamente muy potente, en cuestión de 6 meses ha pasado de tener una tasa de desempleo prácticamente cero, como decíamos, que era nula, por debajo del 5%, ya sabéis que se considera pleno empleo, a tener un 14,7, ¿no? Es más que España, que es una cura. Hay otros países como Alemania, que también tenían el 2,7, en torno al 3% de desempleo, en la finalización del año 2009, en un mes de confinamiento que llevan en Alemania, han pasado al 5 y pico, ¿no? Con esto os digo que, bueno, pues que el impacto en la tasa de desempleo pues va a ser muy potente, ¿no? Aquí he puesto un gráfico que, aunque no sale el 2019, creo que es muy representativo de cómo supuso un impacto para la tasa de desempleo en España, ¿vale? La tasa de desempleo de España es esta curva azul, ¿no? Esta línea azul. Hasta el año 2008, bueno, estábamos más o menos en la media mundial, en la parte alta, pero en la media, ¿no? Entra el 2008 y hay un despegue del desempleo, ¿no? Y ahí tenemos un crecimiento brutal. Pero como veis, durante los siguientes años, hasta el 2014, no para de crecer. Ya de una manera más paulatina, más controlada, pero sigue creciendo, ¿no? Hasta que llega al pico. Y desde ahí comienza a bajar. Estábamos hablando que el año 2019 fue un gran año para la economía española y la economía de Euskadi, con una generación de 3 millones de empleos en los últimos 4 años, con crecimientos del 2%, del 2,5% y con previsiones para crecimientos en los años siguientes por encima del 1%, cosas que eran súper positivas. Pero como veis, seguíamos muy lejos de la tasa de desempleo que teníamos antes del 2008. ¿Vale? Por lo tanto, ahora nos ha pillado en un momento en el que la economía sí que en principio iba bien, pero la tasa de desempleo todavía no se había recuperado del todo. Es decir, seguimos teniendo una masa de desempleados muy grande, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el impacto va a ser un poco mayor, ¿vale? O nuestra opinión es que va a ser un poco mayor porque empezamos de más arriba. A mí este dato, bueno, pues me asusta, ¿no? Y tenemos un caso claro como Euskadi. Cuando antes de llegar la crisis del 2008, pues teníamos una tasa de empleo del 5,1%, que es prácticamente pleno empleo, como es, para terminar el año 2019 con una tasa de desempleo del 9%, de las mejores de las mejores tasas de desempleo de España, eso sin lugar a dudas. Pero ya estamos 4 puntos por encima de lo que estábamos en el año 2006 y viene una recesión. Por lo tanto, pues no es algo tranquilizador. Bueno, por centrarnos un poco más en Euskadi, hay un cambio, o va a haber un cambio en el modelo de la contratación, ¿vale? Hablamos de calidad de empleo, bueno, pues no lo sé, pero lo que van a cambiar, y eso sí que, si pudiéramos, bueno, va a quedar grabado esto que voy a decir, o sea que en unos años lo podremos sacar, pero sí que diría que va a cambiar muchísimo. Vamos a una temporalidad mayor y a un trabajo por proyectos, ¿no? Que se venía ya hablando del trabajo por proyectos, especialmente en el sector tecnológico. No sé si aquí alguno os dedicáis al sector tecnológico, pero en el sector tecnológico cada vez era más habitual o cada vez es más habitual que los propios expertos, los programadores, los arquitectos, todos los consultores quisieran trabajar por proyectos, no se quisieran vincular de por vida a una compañía, ¿no? Tienes una necesidad, yo me incorporo contigo X tiempo y una vez que acabe me voy, ¿no? Pues eso a priori va a ser una realidad, ¿no? Se va a ir convirtiendo, va a aumentar la temporalidad de los puestos de trabajo, sin lugar a dudas. En algunos casos será promovido por la propia compañía, en otros casos será promovido por el propio trabajador. Prefiero tener un trabajo de 6 meses o hacer un proyecto de consultoría con este cliente durante 6 meses que seguir en desempleo, ¿no? Y las compañías lo van a promover pues para no aumentar costes fijos, ¿no? Dado la situación actual. Esta mañana hablaba con un consultor de gestión del talento, un colaborador nuestro, pero que pertenece a otra compañía, a otra multinacional,
y me decía que su recomendación a los directivos que están contactando con él, pues para planificar la vuelta después de verano y hacer sus planes a nivel de personas, les está diciendo que lo que tienen que hacer es reducir la plantilla un 20% y empezar a contratar freelance. Bueno, yo no sé si es lo que hay que hacer o no, pero es lo que se está empezando a hablar, ¿no? Y luego la situación sectorial. Aquí quería hablar, ¿no? Decía que en otras crisis el impacto multisectorial no ha sido tan fuerte como en este caso. En este caso hay muchísimos sectores que están sufriendo mucho, hay otros sectores que no, ¿no? Habrá que buscar esos sectores que estén sufriendo, qué puedo aportar yo como profesional, ¿no? Y ya ligándolo un poco a intentar aportar valor a vuestra búsqueda, en caso que queráis buscar, qué puedo aportar yo en un sector que hoy en día está pasando una crisis muy fuerte, o si lo que quiero es ir a sectores que estén en crecimiento, qué sectores son esos y qué encaje tiene mi perfil en esos sectores. Esa es una reflexión que tendremos que hacer todos como candidatos si queremos buscar un cambio, ¿no? Si puedo aportar valor en empresas de sectores que están tocados por mi experiencia y les puedo hacer una contención de gastos, una mejora de procesos, bueno, una optimización de procesos, lo que fuera, o si a mí me gusta más ir a empresas en crecimiento, qué encaje tiene un perfil como el mío en esos sectores, o sea, en esas empresas de los sectores que están en crecimiento. ¿Vale? Ligado a qué buscan las empresas, ¿no? Independientemente del coronavirus, pero con el coronavirus confirmándolo aún más, ¿no? Conocimientos, ¿vale? A nivel, hacía la similitud de hardware-software, ¿no? Pero al final, una empresa lo que busca cuando incorpora un profesional es conocimientos en el área en el que ese profesional vaya a tener responsabilidades, la que fuera recursos humanos, marketing, comercial, producción, calidad, programación, tecnología, lo que fuera. Y busca mucho conocimiento. Por lo tanto, necesita conocimiento que sepa, que traiga y conocimiento que pueda adquirir durante su experiencia profesional en la compañía. Si siempre es muy importante el conocimiento que se trae, por supuesto también el que se puede aprender, pero normalmente las empresas cuando te van a contratar lo que valoran es lo que sabes, no lo que eres capaz de saber en el futuro. No sé si bien hecho o no, pero lo que valoran es lo que sabemos, la experiencia que aportamos. Hoy en día, en un escenario de crisis, como os decía, que iban a ser más exigentes o menos flexibles en la selección, esto os lo puedo confirmar. Es aún más crítico el conocimiento que se tenga en un sector o en un puesto de trabajo. Y si pecamos como empresas, en Euskadi además somos muy tradicionales y muchas veces pecamos las empresas de buscar perfiles muy, muy específicos y no dar oportunidades a personas sin experiencia en un campo o en un sector para que se incorporen a ese puesto, normalmente en las épocas de crisis todavía somos más inflexibles los contratantes, ¿vale? Y buscamos personas mucho más específicas. ¿Para qué? Para ir sobre seguro, ¿vale? Y luego a nivel software, a nivel skills menos tangibles, pues el saber hacer, ¿no? El buscar soluciones, la innovación. La innovación. Si siempre se habla de innovación, en una época de crisis, todavía más la creatividad que pueda aportar un profesional, y más si es un puesto directivo o un puesto de responsabilidad, es mucho más valorable que antes. Por lo tanto, si voy a buscar trabajo, lo que tengo que hacer es una reflexión de qué ideas innovadoras he propuesto yo en mis etapas anteriores. Por muy sencillas que parezcan y por muy simples que parezcan, si han tenido un ROI, si han tenido un retorno positivo y has tenido la capacidad de medirlo y demostrar que los resultados para la compañía han sido positivos, hay que trabajarlo, hay que demostrarlo y hay que poder decirlo en una entrevista y ponerlo en un currículum, ¿vale? La actitud fundamental, eso no hay nada que decir, y la conducta fundamental. Al final, cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? De competencias. Los que estuvisteis en la clase que di el año pasado, pues hablamos un rato largo de competencias, ¿no? Por lo tanto, las competencias hoy en día son muy, muy importantes. El conocimiento es básico para pasar a la fase, digamos, de entrevista con el cliente, pero una vez que tienes el conocimiento, tienes que ser capaz de demostrar que tienes las competencias que se requieren. Y hoy en día, en una época de crisis, las competencias más demandadas van a ser y son creatividad, resiliencia,
capacidad de motivación y de empuje. Trabajo en equipo, por supuesto, pero eso siempre, ¿no? Pero ahora la resiliencia, la creatividad, el empuje, el motor, ¿no? El ser motor va a valer muchísimo, muchísimo más que en etapas anteriores, ¿no? Y al final, por resumir en 4 puntos, ¿qué es lo que buscan las empresas? Pues la formación, los idiomas, las herramientas informáticas y toda la parte tecnológica, ¿no? El conocimiento del sector digital o del mercado digital. Que ahora os doy un dato que es sorprendente, ¿no? En abril cerramos en Bilbao 11 posiciones. ¿No? Normalmente cerrábamos en torno a 35 o así al mes, pues cerramos 11. De las cuales 5 eran para puestos digitales, ya sea para crear un e-commerce, para gestionar el departamento digital de la compañía o perfiles técnicos de programación o desarrollo para desarrollar plataformas digitales para la venta online. Por lo tanto, prácticamente un 50% de los procesos de selección que cerramos en el mes de abril fueron vinculados al ámbito digital. ¿Vale? Como una tendencia, ¿no? en esta crisis. ¿Vale? Y a nivel competencial, como os decía, estas son las competencias más generalistas, ¿no? O las competencias más típicas, pero he querido destacar estas vinculadas a una época de crisis, ¿no? Os decía, hay que ser creativo, sí, hay que ser flexible, por supuesto, hay que ser flexible, hay que ser capaz de trabajar en un ERTE de una reducción del 50% con un complemento salarial del 80% y tener que trabajar 12 horas para poder sacar adelante la compañía, ¿no? O poder sacarte las ventas o poder sacar adelante tu equipo. Y con esto, ¿por qué lo haces? ¿Lo haces por el empresario? Pues quizás sí o no. ¿Lo haces por profesionalidad? Pues no, lo haces por flexibilidad. Eres una persona flexible y si tu empresa ha sido flexible en el pasado y crees que va a ser flexible en el futuro, normalmente no te va a importar ser flexible, ¿no? Es fundamental la autoconfianza. No te puedes venir abajo. El otro día dando una sesión en un cliente nuestro nos pidió que le diéramos una sesión sobre liderazgo en la gestión de equipos. Yo les decía que esta crisis va a ser una crisis que va a hacer una selección natural de las personas que se van a tener que quedar en las compañías. Y no lo decía como crítica hacia los que van a salir, pero clarísimamente las compañías están viviendo situaciones nuevas y están generando en sus trabajadores unos comportamientos que quizás no se habían visto nunca, ¿no? Y que se están conociendo hoy de verdad a muchas de las personas de nuestros equipos. Y la autoconfianza es fundamental. En un momento en el que tu trabajo en algunos casos ha perdido contenido, tus clientes no te reciben, no tienes ventas, no tienes pedidos, en fábrica se ha reducido una barbaridad en la intensidad de la producción, necesitas tener autoconfianza para tener la capacidad de tirar para adelante, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, la integridad, eso siempre yo creo, pero bueno, y la identificación con la compañía. Hoy en día, esas personas que no están alineados con su compañía o que no estaban alineadas en su compañía, pero que estaban cómodas trabajando y que a priori no tenían muchos problemas, hoy en día se van a ver afectados y se van a, bueno, creo que desvincular antes de la compañía que otros, ¿no? Hoy en día los que no estemos vinculados, identificados con la estrategia, con la cultura de la compañía, pues vamos a sufrir mucho más para salir adelante, ¿no? Pensamientos, bueno, pues a nivel de pensamientos, pues lo que he dicho algo, ¿no? El pensamiento analítico, aquí no me voy a detener demasiado, y el pensamiento conceptual. Logro, pues la orientación al logro y la iniciativa, lo que os he dicho antes, la creatividad, el tener la iniciativa de pensar ideas nuevas para tener un resultado, ¿no? Y tener un resultado de alguna manera diferente a como los teníamos antes. Todo esto os lo digo porque todo esto es lo que están buscando las empresas, lo que estamos trabajando ya con las empresas para los perfiles que estamos definiendo y lo que vamos a tener que ser capaces como candidatos de trasladar a nuestros entrevistadores o a nuestros posibles contratantes, ¿no? Luego las competencias más sociales, pues la orientación al cliente, la comprensión interpersonal y el impacto de influencia. Bueno, esto os diría que es muy importante el saber trasladar que vamos a ser flexibles, como hemos hablado antes, para saber tener una orientación al cliente sin poder ir a visitarle a su empresa, o tener un impacto y influir en mi equipo o influir en los departamentos para proyectos que se trabajen de manera horizontal en la compañía sin poder tener una reunión
face to face con ellos y teniendo que tener bueno, pues un Teams o cualquier otra reunión a través de una plataforma de estas, donde es mucho más difícil influir, mucho más difícil impactar, mucho más difícil motivar y mucho más difícil ver el feeling que te transmiten las personas, ¿no? Y vinculado a esto, pues la parte de gestión de equipos, ¿no? Desarrollar personas, dirigir personas, liderar equipos y trabajar en equipo sin poder estar en contacto o teniendo un contacto limitado y más joder, pues nosotros somos de cultura latina, ¿no? Donde el contacto, el abrazo, el empujón, el apretón de manos ¿no? y la palmadita en la espalda nos gustan y la gente normalmente lo requiere, ¿no? Y más los vascos, que somos de poco hablar, muchas veces un gesto, bueno, sí, un gesto dice más que muchas palabras en una evaluación o en una reunión de equipo, ¿no? Pues todo esto vamos a tener que ser capaces de poder transmitirlo, ¿vale? De poder transmitirlo en una entrevista. Es complicado. Y a nivel de reclutamiento, vamos a seguir igual. Esto sí que no cambia, ¿vale? Esto pueden cambiar las formas, puede coger más peso una herramienta u otra, pero las bases o los canales de búsqueda de empleo van a ser los mismos. Quizás coge un poco más de peso y lo he intentado poner por orden, quitando la prensa, ¿vale? Pero ahora explicaré por qué la prensa lo he puesto en tercer lugar y no el último, ¿no? Que teóricamente debería ser prácticamente el último, ¿no? Pero he puesto el primero network personal porque hoy en día hablamos de que las empresas buscan un conocimiento técnico muy importante y luego la parte de competencias, ¿no? El que te conoce sabe cómo eres, ya sabe tu conocimiento técnico, sabe cómo trabajas y va a ser muchísimo más fácil que te contrate, ¿no? En una época de crisis. ¿Por qué? Pues porque ya sabe que para salir de esta pues puede contar contigo, ¿no? Por lo tanto, el network personal hay que trabajarlo muchísimo en una época de crisis y más en una época como esta, ¿no? Post-coronavirus. Los intermediarios privados, ¿por qué? Pues porque tenemos un contacto directo con las compañías, sabemos cómo está el mercado y sabemos dónde un perfil como el tuyo puede tener encaje. La prensa. Evidentemente, la prensa está muerta. En la prensa cada día salen menos ofertas de empleo, por no decir que ya prácticamente no sale ninguna, ¿no? Pero la prensa nos da una información brutal de cómo está la economía. Y si nos vamos a las prensas locales, nos dan una información muy, muy detallada de cómo está la industria local, de cómo están las empresas locales y de qué empresas están muy, muy tocadas, de qué empresas están en crecimiento, de qué empresas tienen proyectos nuevos, qué empresas están captando, qué empresas están con cambios, qué empresas están haciendo ERTES, qué empresas están haciendo ERES. ¿Vale? Hoy en día hablamos de ERTES, en unos meses hablaremos de ERES, ¿vale? Y toda esa información es muy válida para marcar mi estrategia de búsqueda de empleo. Por lo tanto, la prensa es mucho más importante, los medios, mucho más importante de lo que pensamos para entender bien cómo está la economía y cómo están las empresas de nuestro entorno. Las redes profesionales, pues, diría que más que las redes profesionales hablaría de LinkedIn, ¿vale? Es la red más importante donde se mueven muchísimas ofertas de empleo y donde hay muchísimo interlocutor al cual no podríamos llegar de ninguna otra manera si no fuera gracias a LinkedIn, ¿vale? Intermediarios públicos. Se está grabando, pero creo que lo debo decir. Para perfiles cualificados no contemos con los intermediarios públicos. Es muy complicado y el ratio de éxito es bajísimo, ¿vale? Y luego, pues la búsqueda directa en empresas del sector, ¿no? Esto lo he puesto el último porque esto funciona muy bien, pero en las épocas de crisis es más complejo, porque si yo me quiero ir de mi sector o de mi empresa porque está tocada, probablemente el sector en general esté tocado, por lo tanto, salvo que haya una salida inesperada, es difícil que contraten nuevos profesionales, ¿no? Pero bueno, al final la búsqueda directa en empresas del sector, sobre todo en los puestos comerciales, suele funcionar muy bien. Portales generalistas, bueno, pues InfoJobs, InfoEmpleo, Laboris, Trabajar, Monster, ¿vale? Y luego candidaturas espontáneas, LinkedIn, además de las ofertas que se publican, ¿no? Cuando hablamos de candidatura espontánea, hablamos directamente de escribir a un profesional que creemos que nos puede contratar, ¿vale? Escribirle un mensaje directamente, ¿vale?
oye, yo soy director de ventas, me he dedicado al sector de automoción muchos años, pues me cojo los directores comerciales, los directores generales, perdona, de empresas de automoción de la zona y les invito a conectarse conmigo y en el mensaje les digo pues que estoy en una situación de búsqueda de empleo y que estaría encantado de contactar con ellos para explicarles mi perfil, mi situación y que me encantaría trabajar con ellos, ¿no? Por lo tanto, los medios de búsqueda no cambian, ¿vale? No, de momento, no, por lo menos lo que nosotros tenemos visto, no cambian. Cambian las formas y cambia el peso de unos y otros, ¿no? Pero no cambia el medio. No cambia el medio. Por lo tanto, eso hay que trabajarlo muy bien. Yo insistiría, como os decía al principio, en la búsqueda directa, en el network personal y el apoyarse a través de consultoras, ¿vale? Lo que es de presentación he finalizado, pero sí que me gustaría hacer dos reflexiones. Parece que da un mensaje muy negativo. Como os he dicho al principio, no quería dar un mensaje negativo, pero quería dar un mensaje realista, ¿vale? Nos enfrentamos a una situación a nivel de empleo compleja y no voy a entrar ni muchísimo menos en análisis políticos, ni quiero entrar en ello, ¿eh? Pero sí que a nivel de empleo, actualmente en España, no en Euskadi, pero en España nos encontramos en una situación muy compleja, ¿no? Y a nivel salida de la crisis, pues no estamos en la mejor situación política, ¿no? Que eso también influye. Yo no sé si se derogará o no la reforma laboral, ni voy a trasladar mi opinión sobre sobre la ley laboral o, digamos, sobre lo que constituía antes de la reforma laboral, ¿no? No sé si es correcto o no. Lo que sí que está claro es que en esta situación todos estos cambios generan incertidumbre, ¿vale? Y lo peor que nos puede pasar para el empleo es la incertidumbre. Por lo tanto, cuanto más tranquilos estemos, antes veremos la salida y la mejora en el ámbito del empleo, ¿vale? Por otro lado, os decía al principio que estaba intentando hacer una reflexión y una comparativa de la crisis del 2008. Yo la viví en Madrid, yo en ese momento estaba en Madrid, en PageGroup, luego me fui unos años fuera, pero en ese momento estaba en PageGroup. Y nosotros pasamos de tener un problema de clientes, es decir, teníamos demasiados clientes y teníamos que decir que no porque no dábamos abasto, a tener un cambio radical en cuestión de meses y lo que nos faltaban eran clientes y nos sobraban candidatos. ¿Vale? Y nunca sobran candidatos, pero es decir, tenías un exceso de candidatos, tenías que recibir y entrevistar a muchísima gente sabiendo que no tenías dónde enviar ni dónde presentarles, ¿no? Es más, nuestros clientes pasaron a ser candidatos. Muchísimos de nuestros clientes pasaron a ser candidatos. Hoy todavía no estamos en esa situación, ¿vale? Por lo tanto, el impacto está siendo diferente. Hoy, y mi opinión personal es, hoy todavía no estamos en esta situación porque todavía estamos apagando el fuego del coronavirus. Cuando pase el fuego del coronavirus, veremos cómo de reforzados salimos en algunos sectores y en algunos campos y cómo de tocados salimos en otros sectores y en otros campos, ¿no? Este es bueno, un pequeño análisis que hago también respecto al tipo de perfil, ¿no? Al tipo de perfil que nos estamos encontrando en el mercado y el que a mí me da un poco más de miedo. Eh, en la crisis de 2008 hubo un impacto muy fuerte en la gente joven, muy fuerte. Los perfiles recién titulados, no conseguían trabajo, no había forma de que encontraran trabajo, ¿no? Hablamos, y como se daba antes un dato, en Andalucía había, ya os digo, perfiles menores de 28 años, licenciados o con titulaciones superiores, en una tasa de desempleo del 35%. Es una animalada. ¿Por qué? Porque lo que estás es generando personas que no están avanzando profesionalmente y que cuando se incorporen en el futuro en un puesto normalmente va a ser un puesto de inferior categoría a la que debería, o de inferior experiencia a la que deberían haber tenido, por lo tanto con un salario más bajo, con unas condiciones más precarias, ¿no? Y en este caso también puede afectar al colectivo más senior. ¿Por qué? Porque pueden estar
en colectivo, bueno, son colectivo de riesgo. Por lo tanto, hay muchas empresas que tampoco van a querer contratar a personas más altas, personas más mayores, perdona. No por una discriminación de edad, sino por una discriminación de colectivo de riesgo. No voy a incorporar a una persona a la cual no le voy a poder dejar venir a la oficina hasta que no haya una vacuna. Os doy un dato. A nosotros el otro día nos llegó un comunicado por parte del Ministerio de Empleo y del Ministerio de Igualdad, fue en este caso, en el que se nos pedía, se nos solicitaba que cambiáramos ya la política de igualdad de la compañía, ¿no? Nosotros pensaréis que esto no viene a cuento, pero ahora os digo por qué os digo esto, ¿no? Porque creo que estamos enfocando mal el tiro. En la que se nos pedía, nosotros en los anuncios de empleo, hasta ahora poníamos, pues buscamos hombre o mujer, bueno, siempre femenino o masculino, ¿no? Y luego se pasó a que la normativa nos pedía que pusiéramos al empezar el anuncio, pues, buscamos hombre y mujer. Y luego ya en el anuncio no tuviéramos que especificar si hombre o mujer. Bueno, ahora nos han pedido que buscamos hombre, mujer o diverso. ¿Vale? Diverso. Es decir, una persona que no se identifique ni como hombre ni como mujer, que se sienta identificado con diverso. ¿Vale? ¿Para qué? Para no discriminar a las personas que no se sientan identificadas ni como hombre ni como mujer en una oferta de empleo, ¿no? Cosa que me parece muy lógico y muy normal y que lo debemos hacer. Lo que no sé si eso es tan importante hoy, ¿no? Si hoy nos tenemos que centrar más en buscar trabajo a todo el mundo independientemente de su ideología o su situación sexual, ¿no? Y en cambio, y eso se ha pedido porque teóricamente se está discriminando a esas personas que en ese anuncio no se sienten identificados ni con hombre ni con mujer, ¿no? En cambio, una cosa que a mí me está pareciendo discriminatorio es que en muchos currículums se está solicitando que se ponga si se ha pasado o no el coronavirus. Es decir, que ya te están discriminando. Es decir, si yo no lo he pasado, si yo no tengo anticuerpos, no puedo entrar en un proceso de selección. Por tanto, ¿estamos trabajando como sociedad en ayudar a generar empleo? ¿Estamos discriminando por un tema de salud? ¿Estamos discriminando por un tema de sexo? ¿Estamos discriminando por un tema de edad? Y yo con muchos clientes decía, oye, es que lo que tenemos que trabajar es en generar empleo. Nos da igual que sea hombre, mujer o diverso, nos da igual que tenga el coronavirus o no, o nos da igual que tenga 50, 54 o 28 años. Lo que tenemos que hacer es generar empleo, ¿no? Y esa es una reflexión que ya se ha generado, bueno, o sea, nos hemos juntado muchas empresas de selección, empresas de trabajo temporal, consultorías, para trabajar este tema y hacer una propuesta a los diferentes gobiernos, en este caso autonómicos, ¿no? Para centrarnos hoy en la generación de empleo y no tanto en dedicar esfuerzos a no discriminar por una cosa o por otra, ¿no? Y cuando en el fondo estamos discriminando porque una persona no ha pasado el coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, lo que os digo es que nos enfrentamos a una situación complicada, pero como siempre me gusta acabar con algún mensaje positivo. En toda crisis se han generado oportunidades, en todas. Todos los trabajadores que consigáis mantener el empleo durante esta época, pues creo que saldremos reforzados. Los que consigáis empleo durante esta época, que lo sabrá, porque se cierran muchos procesos de selección durante la época de crisis, ¿no? Se cierran menos que durante época de no crisis, pero se cierran muchos procesos. Creo que vais a incorporaros a grandes oportunidades, ¿vale? Grandes oportunidades con empresas que tienen la ambición, la capacidad de contratar perfiles directivos para mejorar sus compañías. Y creo que ahora mismo hay que decidir muy bien, como os decía antes, el tipo de proyecto que quiero, ¿no? Quiero buscar ese sector que está en crecimiento, en donde tengo capacidad de inversión, donde mi objetivo va a ser crecer, o quiero buscar ese proyecto en el que mi objetivo no va a ser tanto crecer, sino va a ser reforzar el equipo, sustentar las ventas mínimas y conseguir hacer que la compañía pase este periodo complicado, ¿no? O este época complicada que nos viene por delante. A partir de ahí paso a que podamos hacer cualquier pregunta, comentario y abierto. Yo aquí apuntaba algunos datos, algunas cifras que prefiero antes de soltaroslas así de golpe, pues prefiero que me vayáis haciendo vuestras preguntas y si tengo que sacarlos, pues los saco.
¿Alguna pregunta, cuestión? Muchas gracias, Pepe. No, hombre. Muy ilustrativo todo. Un poco triste, pero ilustrativo. Sí, he intentado ser, os lo he dicho al principio, no ser realista. Con esto, ahora antes de acabar, después de las preguntas, acabaré mandando un mensaje optimista. Como os lo digo, como os he dicho, nosotros hemos cerrado 11 posiciones en la oficina de Bilbao. Es sustancialmente menos de lo que cerramos antes, pero hay por lo menos 11 compañías que han contratado y este mes de mayo vamos a cerrar 16 procesos de selección, 16 posiciones y se están generando oportunidades, ¿no? Pero bueno. Yo te quería preguntar eso, en positivo y en real. Obviamente, sin decir empresas ni nada, pues de esas 16 que estáis jugando ahora en mayo, ¿en qué ámbitos son, si se puede saber? Sí. Bueno, como os decía, toda la parte digital ha cogido un peso muy fuerte, ¿vale? Entonces, independientemente del el sector, son posiciones digitales, ¿no? Son posiciones, o un porcentaje alto de las posiciones son posiciones con un componente digital fuerte, sobre todo canal online, ¿no? Sectores. Pues mira, estamos cerrando. Hemos cerrado o tenemos proyectos abiertos con el sector máquina-herramienta, ¿vale? Que es un sector que sufre mucho las crisis industriales. Estamos cerrando con suministro industrial. Estamos cerrando con que os vaya dando datos. Con mucha empresa de servicio, despachos de abogados, con alguna consultora, ¿no? Estamos trabajando con algo del sector automoción, mucha consultora tecnológica, con eso es el mayor porcentaje de procesos. Estamos trabajando mucho con gran consumo, desde empresas fabricantes de sistemas de regadío, de piscinas, de material de construcción, más que material de construcción, bricolaje, grandes grupos ferreteros, fabricantes de herramienta de mano. Está bien, está bien. Sí. Ahora, sectores muy potentes que nos daban muchísimo volumen y que han tenido una pequeña recesión, pues el sector automoción. El sector automoción seguimos haciendo cosas, pero ha bajado mucho. No sería un sector en el que yo hoy creo que me pondría a buscar, esperaría un poco. El metalúrgico ha parado bastante. El sector, no tanto el químico, sino el petroquímico, ha parado mucho, que aquí tenemos mucha ingeniería y mucha empresa que está vinculada. Esos son sectores que han parado más. Todo lo que tiene que ver con el retail ha parado mucho, ¿no? Pero el resto de sectores más tradicionales por ejemplo, todas las empresas de suministro industrial que tradicionalmente, y las de material de construcción, que tradicionalmente vendían mucho en el almacén o en su tienda, ¿no? Se han transformado hacia un negocio digital en el que han cambiado y ya reparten directamente a sus pintores o a sus albañiles, les reparten directamente el material a la obra, se lo ponen directamente en la obra, ¿no? Y el pintor o el jefe de obra lo único que hace es el pedido digitalmente, ¿no? Pues bueno, entonces ahí están oportunidades, ¿no? Perfecto. Gracias, Pepe. Pues está abierto el turno de preguntas. Pues, si tenéis el micrófono abierto, podéis directamente preguntar. Apayón, soy Jorge. Jorge. Buenas, Jorge. Oye, muchas gracias por dedicarnos esta hora, un viernes a la tarde. Un placer. Yo tengo una preguntilla, a ver si soy capaz de traer un poco de optimismo y nos vamos a beber unas cervezas más contentos todos. Acabaré yo, ¿eh? No quería ser no sé si manda un mensaje muy pesimista, ¿no? Pero acabaré con un mensaje muy, muy optimista, ¿eh? Vale, ahí está. Un poco por... Jorge. Jorge, te has quedado mudo, creo. Sí, se está reconectando, parece. Bueno, mientras se conecta Jorge, deciros que no quería mandar un mensaje pesimista, pero sí realista, ¿vale? Sí realista.
Íñigo, dices que lo he pintado muy negro. No, no era mi intención, ¿eh? Y me pongo a vuestra entera disposición para que me mandéis todos el currículum, me llaméis, me pongáis el correo, lo que quieras, para mandaros un mensaje más optimista. Pero sí es verdad que hay oportunidades, pero que va a haber que trabajarlo bien y va a haber que ser mucho más minucioso en la búsqueda, ¿no? Pero por otro lado también he querido daros una situación real, o sea, de una foto real, ¿no? Y que la gente se prepare y haga sus estrategias de cambio de trabajo o de búsqueda de empleo, sabiendo una metáfora que suelo decir mucho yo, saliendo el río al que va a tirar la caña y sabiendo que los peces que va a haber pues son los que son, ¿no? Pero que oportunidades surgen. Nosotros como compañía, nosotros mismos, en abril incorporamos 2 personas. A pesar de la situación en la que estamos, porque eran puestos estratégicos en los que teníamos que incorporar sí o sí, ¿no? Perfecto. Ahí está bien. José Luis, que ya ha vuelto, justo se me ha cortado. Bueno, haz una pequeña comparación, a ver si es posible, porque entendiendo que igual la situación que estamos viviendo y esperemos, ¿no? Por el bien de todos, que sea temporal y que termine pronto, o que seamos capaces de sobrellevarla pronto. Comparamos el estado, tú decías, ¿no? Tenéis un montón de procesos abiertos y tal. El estado de las empresas, de tus clientes, antes del COVID, o sea, me imagino que tendrían un montón de inversiones preparadas, inversiones para diferentes líneas estratégicas. Esas inversiones, aunque pausadas, esas líneas estratégicas seguirán, ¿no? Están esperando un momento determinado para volver, ¿no? ¿O no es así? O la idea es, mira, vamos a ver qué pasa, vamos a darnos un tiempo, un año, y veremos. Entonces, no sé qué te transmiten a ti tus clientes. Mira, en un primer momento, o sea, mi estrategia cuando empezó el estado de alarma y todo el tema del COVID de una manera más dura, siempre hicimos un seguimiento a todos los clientes para conocer su situación, ¿no? Entonces, el mensaje inicial, esas primeras semanas, era, bueno, sí, vamos a darnos unos días, unas semanas, incluso un mes, vamos a poner esto en orden, si hace falta hacer un ERTE, si no, estos proyectos los paramos temporalmente y hablamos antes de verano y decidimos, ¿no? Entonces, ahora estamos llamando a clientes, bueno, y hay de todo, Hay clientes que te dicen, vamos a esperar a después de verano a ver qué pasa y hablamos en septiembre, ¿vale? Hay clientes que ya han paralizado algunos proyectos y hay otros clientes que continúan con esos proyectos, ¿no? ¿En qué casos continúan, en qué casos aguantan un poco y todavía no toman la decisión y en qué casos lo cancelan, ¿no? Un caso concreto, ayer mismo teníamos una reunión con un cliente para incorporar 5 posiciones de 5 directores para 5 filiales en el extranjero y un director comercial para España. ¿Les ha cambiado algo? No, es un sector muy específico, energías renovables, donde los proyectos están licitados, donde los proyectos los tienen que ejecutar y donde la empresa ha ganado mucho dinero estos años. Ellos tienen unos pedidos semi-recurrentes y unos proyectos que les dan una estabilidad financiera, por lo tanto, no les afecta para nada esta crisis, entre comillas, dentro de sus planes, ¿no? En el medio plazo. Empresas que tenían una intención de inversión en algún proyecto concreto que les podía permitir crecer en capacidad productiva o internacionalizarse o abrir mercados nuevos que no tenían y que hoy están pasando una situación de ventas o de pedidos muy baja, todavía están viendo qué hacen. ¿Tenemos esa inversión o esa intención que teníamos de invertir y ese capital o ese crédito que teníamos para hacer ese endeudamiento que vamos a hacer o esa inversión de tesorería que íbamos a hacer? Quizás nos interesa guardarlo y no despedir a gente, quizás nos interesa guardarlo para ver cuánto dura esta crisis, ¿no? Y luego están los que estaban muy tocados, financieramente ya estaban muy justitos y que de aquí no salen, ¿no? Entonces yo te diría que hay de todo, que evidentemente hay empresas que continúan con esos proyectos de crecimiento, de inversión y de generación de valor dentro de su compañía, ir creciendo,
otras que están aguantando un poco a ver cómo evoluciona esto y otras que ya han parado, han parado esas inversiones. Te diría que de momento es un 33, 33, 33, ¿vale? Un 33% han parado, un 33% están viéndolas venir y un 33% siguen adelante. Gracias, Pepe. Hay dos preguntas, una de Sergio y otra de Juan Pablo. Juan Pablo creo que era la primera. Venga. Juan Pablo, ¿puedes hablar? Bueno, Hola, leo lo que dice. buenas tardes. No sé si me oís. Sí, te oímos bien, Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Mira, 8, que también los que somos ya un poquito talluditos nos tocó vivir y pelar aquella crisis. Un poco la solución parcial, muy parcial a veces. A aquello que sucedió pues fue la internacionalización, todos a correr hacia el extranjero, porque se podía. Pero es que ahora la cosa es tan global que no sé si algún sector podría tomar como solución parcial el aumentar o lanzarse, si no lo ha hecho, a explorar sus posibilidades y sus salvavidas en el extranjero. Igual va por sectores, no lo sé. Claro, o sea, aquí va por sectores. Yo sí te diría que por supuesto la internacionalización siempre es importante para salir de una crisis y como dices tú, en el 2008 fue lo que salvó a muchísimas compañías, ¿no? Hoy en día te diría que como decimos que el impacto es más global y evidentemente pues, no está tan concentrado en Europa y en España en específico, el impacto de esta crisis y es más global, pues la internacionalización nos puede ayudar en algunos sectores específicos. Yo hoy diría que lo que salvó a las compañías en su momento fue la internacionalización, hoy en día en esta crisis para mí va a ser la digitalización. La capacidad que tengan las empresas de vender online, ¿no? Y dices, joder, pues es que el canal B2B tradicional, ¿cómo va a vender online, no? Pues evidentemente el sector automoción, el que fabrica troqueles para una empresa de automoción, es difícil que se transforme su negocio de venta en un negocio online, ¿no? En esos casos es más difícil. Pero todos los sectores más del B2B tradicional, pues como os decía antes, ¿no? Al pintor directamente o al instalador o a los OEMs directos, esos sí que se están transformando y se están tendiendo a digitalizar. Y esa venta online te permite también llegar a mercados a los que no llegabas. Es decir, yo el otro día hablaba con un cliente que acaba de contratar un e-commerce manager, o sea, un responsable de e-commerce. No deja de ser una especie de cooperativa ferretera, también es fabricante y son importadores también, pero vamos, no deja de ser un gran grupo de material industrial, de material ferretero y tal, que no es un canal no es un sector más tradicional que él, yo creo que no hay ninguno, ¿vale? Y vende directamente al profesional. Tienen filiales por Europa, habían empezado a vender algo online antes del coronavirus, habían ya llegado a acuerdo con varios marketplaces y tal, y por eso se han decantado por seguir con este proyecto independientemente de la crisis, que a estos les ha pegado fuerte y han decidido que esto lo contrataban seguro. Y decían, nosotros vamos a llegar gracias a vender online a países a los que no hubiéramos llegado nunca. No hubiéramos llegado nunca. Entonces yo te diría, bueno, ¿se han internacionalizado? Sí, pero sobre todo el impacto es esa digitalización, es montar ese sistema, ese nuevo canal de venta a través de Internet, ¿no? Ya. Gracias. Yo soy de los metalúrgicos, petroquímicos, ingeniería, así que me has clavado ahí. Y aún así estamos cerrando en tiempo récord un tinglao internacional. Lo hemos casi preparado todo en 2 meses y ya os contaré a ver cómo termina esta historia. Sin un salvavidas medio. No, pero que está claro que yo creo que aquí como uno de los puntos positivos es que las empresas han sido capaces en tiempo récord de adaptar sus sistemas de gestión y de trabajo y de mejorar y llevar a cabo proyectos que quizás en otro momento no hubieran llevado a cabo, ¿eh? Sí. Y más que nunca. Y si no, pues ya lo has dicho tú, no hace falta abundar. Totalmente. Gracias, Juan Pablo. Sergio, tienes tú la palabra. Sí, hola. Si queréis cámara, podéis poner con cámara, ¿eh? Está bien. Bueno, a ver, me pongo aquí. Os voy a dar un poco de envidia igual, porque yo tengo suerte. Desde la playa. No me deja.
No, casi, ¿no? casi, ya puede estar en la playa. No, no sé, no me deja. Sí, Bueno, luego sí puedo leer. Quería preguntarte, José Luis, muchas gracias por dar una visión realista Nada. que comparto y que yo también, que soy un tío muy positivo y además como coach es como mi labor motivar, pero creo que la motivación parte primero de aceptar la realidad y de ver que viene Efectivamente. una que yo alucino, que es algo que no nos ha pasado nunca y todavía no estamos viendo ni el final, ¿no? Y a mí hay una cosa que me interesa tu visión en cuanto a la renovación de las plantillas. Y digo renovación porque habrá algunos que opten por proteger el empleo, bajarse sueldos, como has dicho, otros probablemente puedan como hacer pues es una reestructuración. Entonces, ahora podemos preguntar, uno, en la hora esta de la salida, o por lo menos yo lo que viví en el 2008 mayoritariamente es que se hizo de manera torpe, es decir, se cogió y se despidió a los más caros y no a los menos valiosos, y ver tú si Efectivamente. crees que hemos aprendido algo en eso. Y luego otra es si puede haber algún tipo de renovación, puesto que nos tenemos que adaptar. O sea, las empresas van a tener que reorientarse, si no reinventarse, ¿no? Con lo cual, el talento que tienen dentro probablemente no sea el mismo que necesitan, no lo sé. Entonces, ¿cómo ves tú esos dos temas? Porque puede ser uno también como oportunidad, ¿no? Sí, te diría que efectivamente, y ahí lo has clavado, en el 2008 creo que las salidas fueron torpes. Yo creo que eso se ha aprendido, ¿no? En general, la sensación que tengo con clientes con los que hablo, y por eso te decía que va a ser una selección natural, ¿no? Yo creo que que la empresa despida a X personas, va a despedir a esas personas que no han demostrado durante estos 2-3 meses que están dispuestos o que son capaces de adaptarse, de ser flexibles, de ser innovadores, de tal, ¿no? Por lo tanto, creo que la selección va a ser natural. Creo que eso sí que lo aprendimos, ¿no? Y a diferencia del 2008, aquí está habiendo un periodo de prueba, entre comillas, ¿no? Que es todo este tiempo de estado de alarma, todo lo que dure esta crisis sanitaria, que luego pasará a ser económica o que ya es económica, pero vamos, cuando nos olvidemos de lo sanitario habrá habido un periodo en el que todas las empresas habremos visto cómo funcionan nuestros equipos, que son capaces de demandarnos, que son capaces de aportar y hasta qué punto podemos contar con ellos. Por lo tanto, esa respuesta creo que sí, creo que se aprendió y creo que va a ser una selección natural, ¿no? Y sobre la renovación, va un poco en la misma línea. Evidentemente va a hacer falta gente, ¿no? Pero el otro día le preguntaba a un cliente que le llamaba para ver si me daba un proceso de selección, que tenía previsto una prejubilación de una persona, ¿no? Y concretamente de un director de planta. Y claro, me decía, ahora tengo una duda. No sé si quiero prejubilarla porque conoce muy bien mi compañía, conoce muy bien el sector, conoce muy bien la planta y ahora lo que necesito es aguantar el golpe. O si por el contrario me interesa meter una persona nueva con una visión nueva que me vaya a aportar eso que no es capaz de adaptarme y que igual me hace salir más fuerte de la crisis. Pero claro, ¿estoy pensando en salir de la crisis o estoy pensando en aguantar? Y tenía esa duda, ¿no? ¿Meto a estas personas nuevas que me aportan eso que necesito o aguanto con lo que tengo que va a ser capaz de aguantar la compañía? Lo que está claro, y eso sí que lo puedo decir y es casi hasta perjudicial para mi negocio, pero que creo que es una verdad y tú si eres coach, Sergio, lo compartirás conmigo, que los que no despidan a los malos se van a ir, porque los buenos se van a ir. En las crisis hay oportunidades para los buenos. Entonces, si tú no despides rápido al malo y le das oportunidad al bueno, te quedas con el malo y la oportunidad al bueno se la va a dar otro. Y entonces lo que vas a hacer es cerrar la compañía. Eso yo lo tengo clarísimo y no soy quien para decirlo porque ni soy consultor estratégico ni nada, pero con lo que puedo conocer, digo, las empresas que no tomen la decisión rápida de despedir al malo, al que no aporte, se van a quedar con los malos y se les van a ir los buenos. Porque yo hoy como seleccionador, a quien presento a mis clientes es a los mejores. Me da igual que estén en desempleo, que estén trabajando, es a los mejores para ese puesto. Por lo tanto, los mejores, estén trabajando o estén en desempleo, van a encontrar trabajo. Y las compañías que no sean capaces de reestructurar sus plantillas, sacando a los perfiles que no aporten o que aporten poco y se queden con ellos, los buenos se van a ver tapados, se van a ver con limitaciones, se van a ver lastrados por culpa de los malos y por lo tanto se van a ir.
Esa es mi opinión y creo que es una realidad, ¿eh? Gracias, Jordi. No. Se ha quedado sin voz, o sea que le quitamos ya. Y creo que Joan Pagazurtundúa te quería hacer alguna pregunta. Tienes incluso con cámara, a ver si funciona, si quieres poner, ¿eh? No lo sé, estoy con el móvil, sigo así. Venga, Una preguntita. Bueno, dos, básicamente. Una, me gustaría sobre todo preguntar sobre la importancia que puede llegar a tener la interacción del Estado con las empresas nacionales a la hora de salir un poquito de esta crisis. Quiero decir, esto no es nuevo, ya lo ha empezado el gobierno estadounidense con el Buy American, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viendo también que países pues como Francia, Alemania y países con cierto músculo económico está empujando porque todas las compañías que tienen las que tienen cierta incidencia o tienen dinero metido, pues están empujándoles para que vuelvan a poner sus cadenas de montaje o sus suministros en el país, ¿no? Entonces, esta recuperación y las posibilidades que salgan para la gente que busque empleo puede estar sobre todo basada en el ámbito geográfico en el que se muevan, cercano, posiblemente. Esa es una. Y luego la siguiente. Yo me acuerdo en la crisis del 2008, yo estuve muy ligado al sector de la construcción. Y me acuerdo de una compañía que era ACS en aquel momento que se le acusó pues, de estar haciendo un poquito lo contrario a lo que se le pedía. Es decir, se le dijo a Florentino que estaban subiendo pues, dinero de directivos y los sueldos y todos lo que son beneficios, etcétera, etcétera, y él lo justificó porque, claro, en una situación de crisis lo más necesario era redoblar el esfuerzo, lo que has dicho tú, la flexibilidad y, bueno, salir mucho más al campo a buscar el dinero, el negocio, etcétera, etcétera. Entonces, puede que esas posiciones que se busquen a futuro vengan dadas por posiciones comerciales y de desarrollo de negocio, más que por otro tipo de posiciones. Son preguntas difíciles, John. A ver, la primera, mi humilde opinión, ¿eh? O sea, mi humilde opinión, yo creo que es fundamental en una situación actual, en una situación de crisis, que todos los actores sociales participen y trabajen en conjunto, ¿no? Y que desde los gobiernos ayuden a las compañías a incentivar el empleo, a ayudar a sustentar sus negocios y tal. Pero no, y hablo de empresas, pero no dando limosna. O sea, yo no quiero como empresa limosna, quiero que me ayudes a incentivar mi negocio, ¿no? Por lo tanto, absolutamente, rotundamente sí, creo que es fundamental la participación por parte de los gobiernos. Creo que en ese sentido en Euskadi tenemos una suerte, ¿no? Que tenemos un gobierno que siempre piensa o que siempre toma todas las decisiones con los tres actores fundamentales, ¿no? En el mundo empresarial, que son sindicatos, patronales y gobierno, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido nosotros, si trabajamos todos aquí en Euskadi, tenemos una ventaja, ¿no? Y la tasa de desempleo de los últimos años lo demuestra y lo rápido que salimos de las crisis lo demuestra, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, pues yo estoy con Florentino. Mira, nosotros y te doy mi opinión, nosotros como compañía estamos en un ERTE, ¿vale? Complementamos el 90% de los salarios. En los directivos nos complementan el 90%, pero nos hemos bajado voluntariamente, digo voluntariamente, nos lo han pedido y lo hemos hecho todos, un 30% del sueldo. Pero no se han congelado los bonus. Es decir, los bonus se cobran. Los bonus vinculados a productividad, no a una evaluación individual, sino a productividad, a resultado económico. Y hay gente que cobró un bonus de abril muy potente, muy potente. Y habrá gente que en julio cobre su bonus. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a perjudicar a una persona que está siendo absolutamente eficiente, que está consiguiendo generar clientes, que está consiguiendo generar valor, que está consiguiendo cerrar procesos, que está consiguiendo, en definitiva, hacer ganar dinero a la compañía? Pues a él se lo voy a dar. Y al que no, no. De ahí lo que venía diciendo en la pregunta anterior, ¿no? En la pregunta que hacía Sergio, es fundamental que saques al malo. El bueno, el que te aporta,
dale todo lo que se merece, dale el bonus, ahora está haciendo un esfuerzo del 10% del sueldo. En septiembre, en cuanto salgamos el ERTE, se les vuelve a esto y se ha afirmado que en cuanto la empresa vuelva a tener unos resultados X, se va a intentar aumentar el bonus para devolver ese esfuerzo del 10% que han hecho los trabajadores, ¿no? Entonces, estoy contigo. Creo que las personas claves de la compañía que aportan valor deben ser recompensadas de una manera u otra, ¿no? Y lo mismo, nosotros como directivos estamos haciendo un esfuerzo. Yo lo hago encantado, pero tendré que ver que antes o después mi compañía me está devolviendo ese esfuerzo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, sí, yo soy de los que piensan que los que están orientados a ventas o incluso en otros departamentos, pero principalmente en ventas es donde más fácil es o donde más meritocrático quizás puede ser el retorno, ¿no? Y están generando valor, están generando beneficios, están generando pedidos, están generando simplemente al final dinero para la compañía. Creo que tienen que tener un retorno de alguna manera, ¿no? Gracias. Qué ricasco. No, a ti. Julián. Cuando quieras. Sí, hola. Muy buenas, Julián. Bueno, muchas gracias, Pepe, por tu presentación. A vosotros por escucharme. Bueno, mi comentario iba un poco en relación con la cuestión anterior y parece que una tendencia que puede existir relacionada con la administración y no relacionada también con las empresas, que es la vuelta de cierta actividad industrial y productiva a Europa. Si a Europa puede ser también a Euskadi o a España, y si eso puede ser una tendencia que no sé si a corto plazo, pero quizá a medio plazo haya que vigilar, ¿no? En cuanto a los sectores donde pueden surgir oportunidades. Y eso como comentario. Bueno, y luego te haré un comentario al respecto de eso, que era con lo que quería acabar, ¿no? Con las oportunidades que va vinculado a esto precisamente. Y luego, simplemente me ha llamado la atención el tema de los procesos de selección que piden personal que haya pasado el coronavirus y que tenga anticuerpos. Y tal. Me ha llamado la atención porque, a pesar de haberlo oído en los medios de comunicación, no sé, me ha chocado para que pueda existir eso para puestos directivos, ¿no? Dos compañías, ¿eh? Sobre todo por el riesgo quizá de reputacional. Es decir, eso creo que para la imagen de una compañía pues no es lo más adecuado. Entonces, esos dos comentarios. Y gracias por la presentación. Respecto al primer comentario, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, creo que esta crisis va a hacer dos cosas, ¿no? Y aquí, insisto, que vuelvo a dar mi humilde opinión. Creo que en algunos casos muchos países se han dado cuenta de que demasiados productos se estaban produciendo en otros sitios y ellos no tenían capacidad de autoabastecimiento. ¿Vale? Por lo tanto, creo que va a haber muchos sectores que se van a incentivar por parte de los gobernantes en muchos de los países. Veremos qué pasa en el nuestro. Y se van a incentivar pues, la creación de determinadas industrias, ¿no? Y el aumento de la capacidad productiva en determinados productos. Y por otro lado, esto es un punto negativo pero positivo y creo que si lo pensamos en el corto puede ser negativo, pero si lo pensamos en el largo va a ser positivo. Creo que el peso de las masas salariales dentro de los costes fijos de las compañías van a bajar. ¿Por qué? Porque los salarios van a bajar. ¿Vale? Los salarios van a bajar. Eso es una realidad. Van a bajar, por un lado, porque va a haber menos empleo y, por lo tanto, los que cambiemos o los que cambiéis, o las personas que cambien de trabajo, que estén en desempleo, su capacidad de negociación va a ser menor y, por lo tanto, las empresas van a bajar. Porque las empresas van a tener que recortar costes y porque la gente joven, en principio, le va a costar más encontrar trabajo, por lo tanto, para cuando encuentren trabajo van a empezar con salarios más bajos, ¿no? ¿Eso es malo? Sí, es malo. Pero si lo pensamos en el largo plazo, no es malo, porque lo que hacemos es ser como país más competitivos a la hora de producir que hoy en día no somos. Hoy en día, ¿por qué todos producimos en China, producimos en Polonia, producimos porque el coste normalmente la gente por lo que se va, normalmente hay motivos logísticos, hay motivos técnicos, etc. Pero normalmente por lo que se va es porque el coste de producción por hora es más bajo y el coste de producción por hora normalmente se traduce en el que el coste salarial es más bajo.
y os doy un dato, no sé si alguno trabaja en Tubacex, pero si alguno trabaja en Tubacex lo conocerá, entiendo. Es un tema de hace ya 5 o 6 años. Un proyecto. Tubacex sabéis que tiene una planta en Estados Unidos, una planta en Austria y una planta en España. Estados Unidos, Austria, España. No hablamos de ningún país subdesarrollado, de ningún país que viene de una posguerra, no, hablamos de 3 países teóricamente potentes. Coste salarial en España, el más caro de todos. El más caro de todos. Número de pedidos en España, el más bajo de los 3. Entra un pedido. ¿Y qué nos pasa en España? Bueno, pues vamos a mandar ese pedido a España porque es la fábrica en donde necesitamos producir, porque la tenemos casi parada. Vale. Pero el cliente nos pone una condición, que el pedido tiene que estar finalizado en 6 meses. Eso quiere decir que tenemos que pasar de 2 a 5 turnos, quiere decir que no podemos parar los fines de semana, quiere decir que en Navidad los trabajadores tendrán que hacer un esfuerzo extra, tal. ¿Qué pasó? Que los trabajadores se negaron. Claro, el día que los trabajadores no tengan trabajo, ya no sé si se van a negar. El día que los trabajadores tengan unas dificultades brutales, ya no sé si se van a negar. Con esto no quiero decir que volvamos a la precariedad, o sea, ni muchísimo menos, ni a los abusos hacia los trabajadores. Lo que quiero decir es que hay probablemente al países desarrollados tengamos que dar un paso hacia atrás, seremos más competitivos a la hora de producir. Y nuestros trabajadores que estaban viviendo en una especie de, ¿cómo se dice, ¿no? En una sala de oro, ¿no? Oye, estoy aquí en mi mundo y mi mundo es perfecto, pues tu mundo ya no es tan perfecto, chico, y ya tienes que empezar a ser, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Flexible, capaz de involucrarte en determinados proyectos con tu compañía. En eso, bueno, absolutamente de acuerdo, y creo que eso es algo muy, muy positivo. Y aunque lo pensemos para perfiles no cualificados, eso tiene una repercusión en los perfiles cualificados también, porque en las fábricas necesitarán directores de calidad, necesitarán directores financieros, necesitarán directores de producción. Por lo tanto, eso, si lo pensamos en el corto, es malo, si lo pensamos en el largo, creo que nos van a hacer más competitivos. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. O sea, creo que es una visión súper optimista y súper realista, súper realista de que probablemente pase y que de aquí a X años pues tengamos muchísimas más oportunidades. Gracias, Javi. No, a ti. Una pregunta de Aitor y yo creo que con esto ya cerramos. Aitor. No, Aitor, sí. Sí, José Luis, muchas gracias por el webinar. Mi pregunta va un poco relacionada con la slide esa en la que enseñabas la importancia del hardware, software, ¿no? El conocimiento y luego todos esos soft skills que hay que desarrollar, ¿no? Y que es importante. Relacionado con eso, ¿consideras que es post-COVID y pre-COVID, ¿no? ¿Consideras que es importante un perfil especializado, un perfil con mucho conocimiento en una temática determinada o con mucha experiencia? ¿O consideras que quizás es más relevante o más interesante para las empresas una persona que, teniendo experiencia en ese tema o en ese sector, luego sea capaz de desarrollar un montón de conocimientos laterales relacionados, pero no exactamente con esa temática y que además sea una persona que se le puedan ocurrir soluciones pues out of the box, ¿no? O sea, por ese conocimiento de otras áreas se me ocurre pues gente que puede ser técnica que tiene conocimientos financieros, gente que puede ser financiera que tiene conocimientos de programación porque su hobby es tal, no sé. O sea, no sé cómo lo ves tú y no sé qué oportunidades puede presentar eso en un escenario como el que estamos viviendo, ¿no? A ver, el conocimiento, gracias por la pregunta, vamos, yo creo que tiene sentido. O sea, el conocimiento específico es muy importante y las empresas lo piden, ¿no? Y suelen ser poco flexibles. Es decir, si necesitan un director financiero, buscan un director financiero con experiencia en una dirección financiera. Si conoce SAP, si es el RP que manejo, mejor. Si además viene de una multinacional que hacía cash pooling, pues me interesa más. Y si además está acostumbrado a negociar con bancos, si fuera, pues más. Vale, perfecto. Eso es fundamental. Ahora, totalmente de acuerdo con la importancia de la flexibilidad y de poder tener un conocimiento mucho más global o horizontal que te permita liderar proyectos de otro tipo, ¿no? Si eres financiero y además sabes programar un poco y tienes unos conocimientos informáticos muy potentes, seguro que puedes aportar soluciones innovadoras, modernas y mucho más eficientes por ese conocimiento. ¿Te van a contratar por eso?
Si eres capaz de venderlo bien y de trasladarlo bien en la entrevista, puede ser. Pero la base técnica la tienes que tener. El conocimiento primario, por así decirlo, lo tienes que tener. Y luego todas las soft skills son más a más, ¿no? Pero sobre todo, para mí lo más importante, si tienes esas soft skills, es que lo sepas trasladar en una entrevista y que lo sepas llevar a cabo en tu día a día. Sin necesidad de que nadie te vaya empujando a hacerlo, ¿no? Sino que seas tú el que lo pongas en marcha. Gracias, Bebe. Bueno, hay una pregunta más de Roberto, que es la última. Luego te quiero hacer yo una final. Vale. 2 comentarios y tu visión positiva, ¿vale? Hacemos ese orden. Roberto. Hola, José Luis. Muy buenas, Roberto. Muchas gracias por tus explicaciones y por tu presentación. Esta pregunta va relacionada con un comentario que hacía recientemente en relación a cómo en este nuevo escenario económico probablemente la situación que se van a plantear muchas empresas en las contrataciones van a de reducir los salarios respecto a propuestas de búsqueda de empleo anteriores a la situación de pandemia que estamos viviendo. En ese sentido, muchas empresas en esta situación lo que han descubierto es el teletrabajo. Y mi pregunta era si en este nuevo escenario intuyes, en este cambio de perfil, en la búsqueda, en este caso vuestra como buscadores de talento, si las empresas van a plantear el trabajo en algunos casos como condición o incluso como incentivo para favorecer en algunos casos la conciliación, pero que en este caso ese teletrabajo pues pueda repercutirles de forma positiva pues por una reducción de costes fijos, pues por ejemplo en mantenimiento de instalaciones y demás. Sí, en metros cuadrados y tal. No sé cómo analizas la posibilidad de que, aparte de esos criterios que se van incorporando a los perfiles, ¿no? Lo de hombre, mujer, diverso, en este caso, se puede plantear el teletrabajo como una condición para incorporar nuevos profesionales. Muy buena pregunta, Roberto. Mira, te doy un dato. En el ámbito tecnológico, los perfiles tecnológicos para ellos ya era un requisito. Es decir, era muy habitual que un candidato rechazara una oferta si en la empresa en la que estaba partiendo del proceso de selección no le daban la oportunidad de teletrabajar. Es decir, ya el propio candidato te lo decía, claro, tenían pleno empleo, es decir, o sea, es un nicho es un sector en el que hay muchísima demanda y la sigue habiendo, ¿no? Por lo tanto, para ellos era fundamental y era un requisito que ponía no la empresa, el candidato. Si tú como empresa no eras capaz de ofrecer a esos programadores la posibilidad de trabajar desde casa, no eras competitivo. No eras competitivo para captar talento, ¿vale? Ahora, en esta nueva realidad en la que muchos otros puestos que no eran tan tecnológicos, un director financiero, un responsable de producción, hemos tenido que aprender a teletrabajar. Dicen, el teletrabajo llega para quedarse. Yo no sé si llega para quedarse como estamos ahora. Lo que sí que tengo claro es que, como creo que hacia donde querías hacer tu pregunta, es que va a ser una realidad. Cada empresa lo tendrá que adaptar a su negocio, ¿no? Por ejemplo, oye, pues que un 20% de tu jornada la puedas teletrabajar y tú te organices como quieras, ¿no? Y ya no tengas que ir tanto a la oficina. Que la empresa dé la opción de teletrabajar. Es verdad que a nivel de costes te ahorras en metros cuadrados, te ahorras en mantenimiento, te ahorras en infraestructuras, pero también es verdad que si tú el teletrabajo lo impones, tienes también una serie de obligaciones, ¿no? Si el teletrabajo lo ofreces como una opción, no tienes ninguna obligación. Si tú el teletrabajo lo impones, por ejemplo, los comerciales, muy típico, los comerciales de las multinacionales que, por ejemplo, en Bilbao no hay delegación, trabajan desde casa. La compañía tiene la obligación de el pago del wifi, el ordenador portátil, una serie de herramientas para que esa persona pueda teletrabajar. Si tú el teletrabajo simplemente lo ofreces como una posibilidad, tú no tienes ninguna obligación, es responsabilidad del empleado tener las herramientas suficientes para teletrabajar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser, como dices tú, va a ser un incentivo para la mejora de la conciliación, para esto. Lo que sí creo que ha dado la oportunidad de que los escépticos del teletrabajo vean que el teletrabajo es una realidad y que las cosas se pueden hacer desde casa y se pueden hacer bien desde casa, ¿no? Entonces, sí, es un incentivo, ¿eh? Y como te digo, ahora estaba muy orientado hacia el ámbito tecnológico, en el sector, sobre todo la consultoría, programadores y tal, pero ahora creo que se va a derivar a otros sectores, en donde también se va a incentivar mucho el teletrabajo. Pues muchas gracias, Luis. 2 comentarios y la pregunta. Vale. Bueno, la sesión está grabada. Creo que se puede en este mismo link
recuperarla de poco tiempo y si no, nos escribís un correo y os la mandamos, si quisiera tenerla. ¿De acuerdo? Muchas cosas las ha comentado José Luis, están muy alineadas, sobre todo la parte retributiva, con el webinar que os informamos también esta semana, que dio ayer Josep Capell, también profesor del máster, que era para otra organización, para OHR. Estuve viéndolo, estaba muy bien y coincidía totalmente con los comentarios que has hecho tú, Pepe. En términos de salarios... Me alegro que un experto lo diga. Sí, no, él es el socio director de Ceinsa, o sea, eso. Sí, le conozco. Bueno, conozco a este José María Lecea, el delegado aquí. Sí. Pero le traemos de Barcelona precisamente a él porque es muy bueno. Coincidía totalmente. Van a bajar los sueldos, eso es clarísimo. Pero también decía que hay que mantener la parte variable. Y aunque sea poco, hay que recompensar a la recompensa, ¿no? Aquí funciona. Os mandaré a todos los del máster el link, por si queréis ver si alguno igual ha estado, si queréis ver el vídeo y las transparencias, PowerPoint lo colgaremos en Eguerga, lo mismo que el tuyo. ¿De acuerdo? Y la pregunta, Asier Urain ha hecho un comentario muy interesante, muy lógico, diciendo que una crisis es una oportunidad para formarse, ¿verdad, Asier? Y es verdad, además nosotros lo solemos ver, somos anticíclicos. Espero que eso se manifieste en las matrículas del año que viene. Es una oportunidad para formarse, pero ya la pregunta es a ti, y sobre todo pensando en todos estos compañeros que están haciendo el máster o lo han hecho. ¿Hasta qué punto el MBA es reconocido, es valorado, es más valorado, es menos valorado? Ya forma parte de la carpeta de la parte de conocimientos que se da por descontado. ¿Tú qué estás viendo de tu perspectiva profesional? Aquí yo te voy a dar mi opinión absolutamente personal, ¿vale? No este MBA, igual los MBA. Sí, en general. No, y luego te hablaré de este en concreto, pero te voy a... O sea, creo que el boom del MBA ha pasado ya. Es decir, el boom de que yo te contrato porque tienes un MBA, creo que eso ya no existe. En algún caso, banca de inversión, consultoría estratégica y tal, todavía se puede seguir dando. Entidades financieras, grandes multinacionales, sí. Pero en general ese boom del MBA ha pasado, ¿no? Con esto no quiere decir que se dé por hecho tampoco, es decir, aporta mucho valor, pero ya ha pasado, ya no te contrato por eso. Y yo tengo una visión que entiendo que todos la compartís, ¿no? ¿El MBA aporta conocimiento? Sí, aporta un conocimiento muy multidisciplinar de muchas áreas que quizás un ingeniero no tiene conocimientos financieros, un financiero no tiene conocimientos de marketingianos o de ventas o de recursos humanos y así sucesivamente. Entonces te da un abanico de conocimiento o como suelo decir yo, la gente que tiene un MBA tiene un océano de conocimiento pero de 1 milímetro de espesor, ¿no? Es decir, saben muchísimo muchas cosas que te lo permite el MBA, pero profundizas muy poco en todo, ¿no? Creo que el MBA aporta, para mí, aporta dos cosas, ¿no? Y lo ves mucho en los procesos de selección y cuando hablas con una persona. Una capacidad de trabajo y de esfuerzo brutal, en la que muchas de las personas que hacen el MBA, además de hacer el MBA, trabajan, además cuidan a su familia, además cuidan a sus padres, además van a bodas, además van a fiestas. Es decir, o sea, el compaginar tu día a día normal y además meter un MBA con la exigencia que eso conlleva es brutal, ¿no? Por lo tanto, normalmente sabes que la gente que ha acabado un MBA con éxito tiene una capacidad de trabajo, de resiliencia tal, muy potente, cosa que es un valor súper bueno. Te da una serie de habilidades o de competencias que no te dan otras áreas. Trabajo en equipo. Por narices tienes que trabajar en equipo con gente que no conoces y que no conocías y con la que no habías trabajado nunca. ¿Vale? Que tú en tu empresa es muy fácil trabajar en equipo con alguien que llevas 8 años trabajando, pero trabajar con equipo con una persona con la que conociste hace un mes, ¿no? En el máster, eso es muy complicado. Y la otra parte es el networking. Te permite pues, conocer a gente a la cual no hubieras llegado de ninguna otra manera, ¿no? Por lo tanto, para mí, hacer un MBA tiene todo el sentido por estos tres campos. Te da un océano de conocimientos, pequeñito, pero de muchas cosas. Te permite llegar a límites de trabajo y de exigencia que en ningún otro caso hubieras llegado. Y como último punto, el networking que te proporcionan tanto los profesores como los alumnos, ¿no? Y el poder aprender de otras personas, ¿no? Que no solo aprendes a entender cómo piensan y cómo trabajan otras personas, otros profesores y otros compañeros, ¿no?
Entonces, es súper positivo, pero nadie te va a contratar por tenerlo. Te van a contratar porque ese MBA te da una serie de competencias y de conocimientos que te aportan respecto a otros candidatos, ¿no? Creo que nadie te va a contratar por tenerlo. Es decir, es poco habitual que alguien te diga, para este director general quiero que tenga un MBA, o quiero que tenga el MBA de Sarrico, quiero que tenga el MBA me da igual, del IE, o del IES, o de SIC. Nunca me ha pasado. ¿Vale? Porque es que, oye, valoraré mucho que tenga un MBA. ¿Pero por qué valoran que tenga un MBA? Porque tenga esas competencias, ¿no? Porque ha hecho el esfuerzo. Y concretamente el MBA de Sarrico, y no es marketing ni muchísimo menos, ¿vale? Vamos, que no tengo por qué hacerlo, creo que ha cogido mucha fuerza, especialmente ya en los últimos años, que se ha generado a través de la asociación, a través de que ya se ha generado un núcleo fuerte de gente, de antiguos alumnos y de alumnos que están ahora muy fuerte, de muchas empresas diferentes, y creo que, y lo digo de verdad, que creo que ha adelantado a los actores locales que pueda haber, sin decir nombres, ¿no? Pero universidades privadas que tienen también sus MBAs, que creo que el MBA de Sarrico les ha adelantado, ¿no? En muchas de las cosas del tipo de clases, tipo de profesorado, la propia asociación, tipo de actividades como esta, ¿no? Bueno, y para mí es un punto a favor, ¿no? Que una entidad pública, pues en este caso, adelante a muchas entidades privadas, por lo menos locales, los actores locales, ¿no? Luego siempre hay pues, las dos grandes ligas, 3 grandes ligas que es prácticamente imposible competir por recursos, pero digamos, dentro de la media local, para mí hoy en día el máster de Sarrico es muy potente porque sigue siendo exclusivo, es decir, sigue siendo poca gente que lo hace, poca, es decir, o sea, un número reducido y exclusivo y con cierta exigencia, pero ya tiene un núcleo fuerte de gente que lo ha hecho, ¿no? Y eso en las empresas se nota. Joder, pues mira, hizo el máster y tal y acabó muy contento y fíjate cómo ha mejorado y cómo tal, ¿no? Qué bien, da gusto verlo. Bueno, Pepe, ahora tu bueno, el mensaje positivo lo hemos comentado antes cuando ha hecho la reflexión Julián, ¿no? Pero para mí, por supuesto, bueno, todas las crisis dan una oportunidad, ¿vale? Yo por suerte soy joven y solo he vivido la del 2008, pero aunque luego en Bilbao, cuando abrimos la oficina de PageGroup en Bilbao en 2011 y 2012, creo que sufrimos otra crisis bastante fuerte. Creo que todos aprendemos de las crisis. Creo que el que no haya vivido una crisis no puede decir que es un gran profesional, porque no sabrá reaccionar ante una situación desconocida. Cuesta abajo, se lo digo mucho a las sesiones de formación que doy a mis equipos, cuesta abajo anda todo. Cuesta abajo anda todo. Ahora hay que demostrar si soy capaz de ir el primero en llano o en cuesta arriba. Ahora estamos cuesta arriba. Cuando hablamos de estancamiento de la economía hablamos de llano, pero cuando hablamos de recesión ahora es cuesta arriba. Y ahora a ver quién empuja, ¿no? A ver quién va el más rápido ahora. O no el más rápido, o quién va el más constante y el que consigue llegar al final, ¿no? Por lo tanto, creo que las crisis son oportunidades. Son oportunidades que son muy desagradables. Porque toca vivir momentos complicados, tanto a título personal, profesional. No hay que ver las noticias porque es todo un drama, ¿no? Pero si somos capaces de sacar lo positivo, creo que salimos reforzados. Creo que es una suerte poder pasar una crisis relativamente bien, ¿vale? Con unas experiencias que no hubiéramos vivido en una situación de bonanza, ¿no? Tanto porque pasamos una situación de desempleo, porque pasamos una situación de pérdidas en nuestra compañía, porque nos toca despedir gente, porque nos toca innovar, porque nos toca pensar cosas nuevas. Y por otro lado, después de las crisis vienen las oportunidades, después de las crisis se cambian las circunstancias, ¿no? La crisis del 2008 generó en el que todos ahorráramos más, que las entidades financieras fueran más prudentes, que las empresas fueran más prudentes, y eso ha hecho que las empresas quizás hayan sido más fuertes y las familias hayan sido más fuertes financieramente hablando, ¿no? Y hoy en día creo que lo que nos va a permitir es bueno, no sé qué conclusión sacaremos y qué beneficio sacaremos, pero lo que está claro es que es lo que he dicho con Julián. Uno, hay sectores que se ha visto que no tenemos masa productiva hablemos de Euskadi, en Euskadi, y por lo tanto vamos a tener que generar empresas de ese tipo, ¿vale? Dos, la masa salarial, por tanto, bajará. Nos vincularemos muchísimo más al trabajo por objetivos, tanto desde los perfiles no cualificados como los perfiles cualificados, y eso nos va a permitir pues, generar oportunidades y traer nuevos clientes que no venían aquí por el coste de producción.
Y luego el último mensaje, que es que el que salga de esto podrá decir que pasó la crisis del coronavirus y eso le dará galones a la hora de encontrar trabajo el día de mañana, porque sabrá pasar una crisis tan extraordinaria como la del coronavirus, ¿no? Más que los anticuerpos, más que los anticuerpos. Efectivamente. Pero por otro lado sí que he querido ser no pesimista, pero sí muy realista, ¿no? Porque nos enfrentamos a algo absolutamente duro. Ciertamente. Bueno, pues señores, yo creo que es buena hora ya de cerrar la semana. Pues porque ya nos podemos escapar, ya nos podemos ir a dar un ya, paseo, ¿no? Ya se marchan las personas mayores y salimos los jóvenes. Genial. Oye, pues buen fin de semana a todos. Tenéis John tiene mi correo, pero está en la presentación también. Cualquier cosa, no dudéis en mandarme un correo, llamarme y lo único que os pido es que me pongáis que estuvisteis aquí para que os identifique.